Yo no iba a contarle esto a nadie en realidad. Ni sé por dónde empezar, tal vez por el cristal, ¿no? Yo trabajaba en la limpieza del depósito municipal de cadáveres, allí donde están las salas de reconocimiento de cuerpos. Tenía unos 2 años ya, y por más que fuera pesado, y es pesado sí, yo estaba acostumbrada con el olor, con los ruidos, con el entra y sale de los coches de la funeraria. Uno se acostumbra a todo en esta vida, hasta con el silencio frío de gente muerta. Pero hubo algo que hasta hoy me pregunto, si fue cosa de mi cabeza, pero no fue. Yo limpié, yo vi, y juro por todo que limpié de nuevo. Era un martes, inicio de mi turno. Yo siempre empezaba por la sala del frente, después iba limpiando los cristales de las puertas que dan al área de reconocimiento. Es una pared toda de cristal, ¿sabes? Los familiares se quedan de un lado y del otro el cuerpo cubierto hasta la cara. Todo bien, clínico, frío, sin posibilidad de error. Resulta que esa mañana, cuando llegué a la puerta, estaba allí escrito con el dedo, con suciedad, con sangre parecía. No sé decir si era sangre de verdad, pero estaba rojo, marrón, oscuro. No sé, escrito así: no me dejen aquí. Con letra temblorosa, como si la persona hubiera escrito llorando, con rabia, no sé, pero se podía leer muy bien, justo en el centro de la puerta, de arriba abajo. Eso me paralizó unos segundos. Sentí la mano sudar de verdad. Me quedé parada mirando eso como si alguien lo hubiera dejado para mí. Pensé que podía ser alguien del traslado, broma de mal gusto, ¿sabes? Gente que trabaja allí a veces pierde un poco la noción. Ya he visto de todo. Entonces fui allá, tomé el trapo, el limpiacristales y restregué. Salió fácil hasta. Ni comenté con nadie, me dio vergüenza parecer miedosa. Al día siguiente estaba allí de nuevo. Misma frase, mismo lugar, misma letra. Solo que esta vez tenía un trazo más, como si la mano hubiera resbalado al final, como si hubiera sido más rápido, más apurado. Y yo me paralicé de nuevo, me quedé mirando y tratando de entender. Yo soy práctica. Una empleada de limpieza no tiene tiempo para ponerse a pensar mucho, pero eso me molestó. Estaba limpio el día anterior. Fui yo quien limpió. Yo vi la espuma escurrir. Yo vi la letra desaparecer. ¿Cómo apareció de nuevo? Fui a preguntarle a la chica de la recepción si alguien había entrado fuera de hora. Ella puso una cara extraña y dijo: la sala estuvo cerrada todo el día. Solo hubo un reconocimiento ayer por la mañana, y el reconocimiento era de una mujer que había muerto apuñalada. La hija que vino a verla, la hija. Ahí fue que me dio el malestar, porque el dedo que escribió era fino y el tamaño de la letra, la altura, parecía haber sido escrito con alguien agachado o más bajo, como un niño o alguien arrodillado. Pero de nuevo, yo limpié. Yo limpié eso el día anterior. El jueves, cuando llegué a trabajar, juro por Dios que fui directo a ver el cristal antes de empezar cualquier cosa. Estaba limpio, nada escrito, ni marca de dedo. Ahí me dio un alivio que ni sé explicar. Pero al final del turno, cuando fui a cerrar la puerta, vi de reojo una marca empañada, como cuando uno sopla el cristal en el frío, solo que no hacía frío allí. Y cuando me acerqué, la luz de arriba pegó de una manera y apareció de nuevo. No me dejen aquí. Solo que mucho más apagado, como si hubiera sido escrito por dentro del cristal. Por dentro. Yo toqué con el dedo. Estaba frío. Era del lado de adentro mismo. Y eso me dio miedo. No era miedo como de película, era miedo real, miedo de verdad. Esa sensación de que estás en el lugar equivocado, en la hora equivocada, viendo cosa que no debías. No le dije nada a nadie, ni a mi compañera del turno de la tarde, pero empecé a fijarme en una cosa. Cada vez que había reconocimiento allí, siempre en ese cristal, quedaba una marca después, un empañado, como si alguien hubiera estado mucho tiempo mirando del otro lado.
Y la frase no aparecía más completa, solo pedazos, ¿sabes? Como dejen, o solo aquí medio borroso, como si no quisiera desaparecer del todo. Dejé de limpiar esa puerta, la dejaba para lo último. A veces ni la limpiaba más. Prefería que la gente se quejara de que el cristal estaba grasoso, que tocar de nuevo y sentir esa cosa helada, ese escalofrío en los huesos. Hubo una noche. Era viernes. Recuerdo bien que la luz de la sala estaba encendida cuando llegué. No debía estar. La puerta cerrada con llave, pero la luz encendida. Pensé que podía ser algún cuerpo mal almacenado, que soltó gas, cosa normal. Pero cuando miré al cristal, estaba escrito de nuevo, esta vez en mayúsculas, bien grande, letras torcidas. No me dejen aquí. Y lo más aterrorizante, estaba mojado, escurriendo. No me acerqué. Di media vuelta y fui directo al baño a llorar encerrada, porque yo sabía que había limpiado eso, que nadie podía haber escrito de nuevo. Y aun si hubiera de dónde vino ese líquido, el lunes el cristal había sido cambiado, el lunes el cristal estaba nuevo. No entendí nada, era otra puerta, otro marco, todavía con esas etiquetas de obra, plástico en los laterales, ¿sabes? Ni disimularon. Yo ni pregunté nada, solo me quedé observando para ver si alguien iba a comentar. Pero nadie dijo una palabra. Parece que todo el mundo allí sabía algo, menos yo. La supervisora solo dijo así, sin mirarme a la cara. Ya no necesitas limpiar la puerta del reconocimiento, la gente se va a encargar. Y me puso para hacer solo área externa, piso, recepción, esas cosas. Parecía alivio, pero para mí fue peor, porque si ellos sabían que había algo extraño, ¿por qué nadie avisó? En los días siguientes, empecé a fijarme. Nadie se quedaba más solo en esa sala, ni el médico forense, ni los de guardia de la funeraria. Cada vez que había reconocimiento, 2 se quedaban en la parte interna, siempre 2. Y la recepcionista, esa misma que habló conmigo días antes, dejó de usar arete, collar, cualquier cosa que brillara. Ella era toda arreglada antes, vanidosa, pero de la nada se quedó apagada y no usaba más maquillaje. Me pareció extraño hasta que escuché sin querer a ella hablando con otra chica del registro. Bien bajito. Estaba de espaldas. Solo escuché un pedazo. Es siempre con mujer, siempre después que es mujer, y solo cuando el cristal está muy limpio. Eso me paralizó. Me dolió el estómago, porque fui yo quien limpió el cristal la primera vez. Fui yo quien dejó eso allí brillando. Yo restregué con alcohol, cloro, hasta trapo seco para quitar la marca de dedo. Fui yo quien lo dejó muy limpio, y después de eso, parece que empezó. Unos días después, hubo un caso de una chica joven, 20 y pocos años, muerta con señales de violencia, y en el reconocimiento, la madre se desmayó en el momento. Normal, pasa. Solo que cuando levantaron a la señora, ella tenía las manos lastimadas, como si hubiera arañado el cristal, solo que del lado de afuera no había nada. Yo no vi eso. Quien me contó fue una técnica del traslado. Ella solo me dijo así. Ella vio algo allá adentro. Dijo que el cuerpo la llamó, pero no con la boca. En ese momento no pude fingir más. Dije lo que vi. Le conté a esa técnica sobre la frase, sobre haber aparecido 3 veces, siempre igual. Hablé del día que escurrió, de la sensación de frío. Ella me miró parada, no se rió, no dudó, solo dijo, uno piensa que todo para cuando muere, pero hay cosa que sigue presa y el cristal aguanta lo que nadie quiere mirar. Después de eso, parece que abrieron una compuerta. El tipo de seguridad que hacía ronda de noche contó que ya había visto la sombra del lado de adentro de la sala, cuando todo estaba cerrado con llave, y que una vez escuchó 3 golpes en el cristal como si alguien pidiera salir. Dijo que se fue en el mismo minuto y que ahora solo hace ronda hasta las 22. Después de eso, nadie pasa por allí. La luz, esa luz de la sala empezó a encenderse sola.
Yo vi eso 2 veces. Una de ellas fue una noche que me quedé hasta más tarde. Estaba limpiando el baño cerca de la cocina cuando vi por la rendija de la puerta la luz fuerte parpadeando. Cuando miré por el lateral de la pared, era la sala de reconocimiento. Se encendió, después se apagó, después se encendió de nuevo y se quedó. No fui a mirar, no soy tonta. Solo fui al día siguiente temprano, con gente cerca, y el cristal nuevo estaba allí, pero empañado, aún con el aire acondicionado apagado. La recepcionista dejó de trabajar. Dijeron que tuvo una crisis, pero una amiga mía de recursos humanos contó que ella empezó a escuchar voces viniendo de la sala, voz de mujer, pidiendo ayuda, diciendo que estaba presa allí, ¿sabes? Yo traté de racionalizar, pensé que era cosa de su cabeza, que ella ya estaba frágil, pero entonces hubo un último episodio. Fue a fin de mes. Estaba habiendo un problema en el congelador, cuerpo tardando para ser liberado. Y entonces dejaron un cuerpo en la sala de reconocimiento por más tiempo de lo normal. Era una mujer también. No pude ver la cara. La cubrieron por completo. Me llamaron para ayudar a organizar la sala, poner sábana, trapo limpio, esas cosas. Cuando entré, la sala estaba helada, pero no era helada normal. Era un frío raro, diferente, frío de escalofrío en el alma. Fui acercándome para arreglar la sábana y, juro, el cristal se empañó delante de mí, como si alguien hubiera acabado de respirar cerca. Me paré, me congelé y entonces, con el rabillo del ojo, vi una letra apareciendo sola, despacio. La primera fue la N. Largué todo, salí corriendo, dejé la puerta abierta, dejé balde, trapo, todo atrás. Al día siguiente pedí transferencia. Dijeron que yo era débil, que no aguantaba presión, que el lugar de limpieza no es para sensible. Tal vez, pero yo sé lo que vi. ¿Y sabes qué más me deja mal? Ellos cambiaron el cristal, cambiaron el material. Ahora no se empaña más, pero hasta donde sé, la frase no paró de aparecer. Solo que ahora no se puede ver con los ojos. No era suciedad común, no era grasa de piso sucio, ni polvo acumulado. Era otra cosa. Yo veía, yo sentía el olor, y nadie me creía. La primera vez que noté, pensé que era resto de pintura. La sala había sido pintada un mes antes, tal vez fuera residuo que escurrió a la tubería, pero entonces empezó a venir todos los días. Yo lavaba esa sala como un ritual, cloro, agua caliente, escobilla. Tenía que mantener todo limpio antes de que llegara la gente. La sala de preparación no podía tener ni una hebra fuera de lugar, mas siendo yo empleada de limpieza. Si erraba, la culpa siempre iba a caer en mí. Pero ese desagüe, ese maldito desagüe, siempre que yo tiraba la última agua, hacía espuma roja, a veces solo una puntita, un hilito. Otras era una espuma espesa, color de herrumbre. Y lo peor era que no olía a desagüe, olía a hierro, a sangre tibia. Le hablé al forense una vez, dije que tal vez fuera tubería, que debía estar volviendo. Él se rió de verdad como si fuera chiste. Esto aquí es depósito de cadáveres, hija mía. Si es sangre, es solo un poquito más. Desde entonces me callé, solo que empecé a prestar más atención. Había día que no venía nada, día que la espuma era casi blanca, y otros que parecía estar más viva que yo. Y fue una noche de lunes que la cosa cambió. Era víspera de feriado. El último turno del día había acabado de salir. Solo estaba yo y el vigilante del portón principal que se quedaba del otro lado. Estaba todo oscuro en el área de atrás, solo mi luz encendida. Terminé de restregar la pared y fui a tirar el agua de la limpieza. Solo que antes de jalar, me agaché para ver si el desagüe ya había drenado la anterior y estaba lleno, lleno de nuevo. La espuma era espesa, roja, girando sola. Respiré hondo, me agaché más, toqué el trapo con cuidado.
El agua bajó un poco y entonces volvió borboteando con fuerza y en medio de la espuma, juro, había hebras de cabello castaño, largos, enroscados en el metal del desagüe como si hubieran subido. Sentí un nudo en el estómago. Tomé el gancho del escobillón y traté de jalar, pero el gancho se trabó. Cuando forcé, subió un pedazo de uña. No era basura, no era cabello de desagüe, era uña con pedacito de carne todavía pegado. Largué el gancho en el momento. Tuve que salir a vomitar en el patio. Me arrodillé entre los bancos de cemento, tratando de entender lo que había acabado de ver. Pero yo sabía. No era desagüe volviendo, no era tubería sucia, era otra cosa. Algo debajo de ese piso estaba volviendo. Y no era todos los días, era solo en los días en que el cuerpo venía de ese congelador. Al día siguiente fui normal a trabajar. Fingí que nada había pasado, solo que yo evitaba mirar al desagüe. Lavaba todo alrededor, pero dejaba ese pedazo para lo último. Tiraba agua rápido y me daba vuelta, como si ignorar fuera lo mismo que borrar. Pero no servía. Cada vez que yo terminaba de restregar, la espuma roja volvía. Y lo peor es que nadie veía. Nunca pasaba cuando los otros estaban cerca. Empecé a probar. Un día lavé sin que nadie supiera. Grabé un video con el celular escondido, pero en el video la espuma era solo blanca, común, igual cualquier limpieza de azulejo. Al día siguiente, en vivo, el color rojo subía de nuevo con olor fuerte, con burbujas que explotaban despacio, como si estuvieran vivas. Pensé en pedir que cambiaran el desagüe. Llamé a la gente del mantenimiento, pero justo ese día no apareció nada. Agua limpia, escurriendo bien. Parecía que el lugar se burlaba de mí. Pero hubo una noche que fue peor, una noche en que olvidaron un cuerpo allí adentro. No sé si fue error en la ficha, si era algún indigente o si iban a llevar al Instituto Médico Legal solo al día siguiente. Pero yo pasé al final del turno. La sala estaba cerrada, sin luz, y sentí un frío diferente viniendo del cristal. Un olor que ni parecía humano, ni parecía carne. Parecía tierra mojada, mezclada con producto de limpieza viejo. Abrí solo un poquito la puerta para mirar y vi la camilla con una sábana cubriendo el cuerpo. Solo eso. Pero el desagüe estaba tapado. Había un trapo blanco encima. Uno de los trapos que usamos en la limpieza, pero ese yo no lo había dejado allí. Nadie limpia con trapo entero tirado encima del desagüe. Era como si estuvieran tratando de cubrir o aguantar. Yo podía haber dejado quieto, solo cerrar la puerta y seguir a mi casa. Pero algo me hizo volver ya de madrugada con la sala oscura. Encendí solo la luz del lavabo. La central de la sala se quedó en penumbra. Anduve despacio hasta el centro. El trapo seguía allí, y por debajo de él el agua borboteaba. Empecé a escuchar bien bajito, como chasquidos, como algo moviéndose, raspando, pero no venía de la camilla, no venía del cuerpo, venía de adentro del piso. Me arrodillé sin pensar, tomé el trapo con 2 dedos, y entonces juro por todo lo que tengo, eso tiró de vuelta. No con fuerza, no como si quisiera llevarme, pero como si tuviera vida, como si hubiera algo allá abajo que no quería ser visto, como si aguantara, como si tuviera piel. Solté el trapo. Él se deslizó para adentro del desagüe, como si hubiera sido jalado por debajo. Desapareció y la espuma borboteó, más oscura que antes. Corrí, no grité ni lloré, solo corrí. Hasta hoy no sé cómo salí con la llave correcta, cómo cerré el portón, cómo crucé la calle. Solo me acuerdo de ya estar dentro del autobús temblando. Al día siguiente pedí licencia. Dije que era emocional. Dije que estaba con crisis de pánico, de luto, de todo. El médico me dio 15 días. Después de eso no volví.
Hoy trabajo limpiando clínica de estética, todo blanco, todo claro, todo con música ambiente, pero hasta hoy, cuando veo espuma de más escurriendo en el desagüe, me alejo y miro de lejos, porque yo nunca descubrí qué era aquello, y para ser sincera, no quiero descubrir. Lo que fuera que estuviera allá abajo volviendo, no quería ser limpiado, quería ser recordado, o peor, quería salir. La rueda estaba trabada, estaba mismo. Yo la giré de lado para conferir, ¿sabes? Porque no era la primera vez que eso pasaba, pero fue la primera en que yo vi con claridad y la rueda estaba trabada, la de adelante, la del lado derecho. Aún así, el carrito volvió. No de una manera brusca, no deslizando como si hubiera alguien empujando con fuerza. Fue despacio, un chirrido molesto, continuo, como si hubiera sido jalado, solo que sin nadie cerca. A mí no me gusta ni hablar de eso. Y mira que ya he visto cosa fea allá adentro. Ya limpié camilla con fluido saliendo por debajo. Ya toqué cuerpo todavía tibio, pensando que estaba helado. Ya entré en sala sin luz, solo con olor fuerte. Uno se acostumbra, se va acostumbrando. Pero eso ahí no se puede acostumbrar. Era el carrito de la sala de la cámara fría, el de productos, ¿sabes? Donde ponemos trapos, alcohol, baldes, cosa para restregar y limpiar. Yo empujaba hasta la puerta, lo dejaba allí al lado mientras entraba para hacer la limpieza, y cuando me daba vuelta de nuevo, él ya había vuelto. A veces 1 metro, a veces 2. Al principio pensé que era el piso muy liso. Puede pasar, ¿no? Una de las ruedas gira más que la otra. El piso tiene una leve inclinación. No sé, yo no soy ingeniera. Solo me pareció raro y seguí el trabajo, hasta que hubo un día. Fue un martes, si no me equivoco. La sala estaba vacía, quiero decir, sin nadie vivo. Había 3 cuerpos en los nichos, pero todo tranquilo. Ningún caso feo ese día. Entré y empujé el carrito hasta el borde de la puerta como siempre. La ruedita ya estaba medio mala hacía tiempo. Se trababa, chirriaba, hacía fuerza para empujar. Empujé hasta donde pude, paré, tomé el trapo, me di vuelta y cuando volví a la puerta, el carrito ya estaba medio metro atrás de nuevo. Ahí fue que me obstiné. Tomé el rodillo y fui hasta él. Lo examiné bien. La rueda de adelante estaba trabada, no giraba ni con la mano. Trabé las otras también, solo para garantizar. Me quedé parada allí mirando. En serio, me quedé parada mirando al carrito por unos 20 segundos. Y fue ahí que él empezó a moverse despacito. El ruido de las rueditas raspando en el piso, aún trabadas, arrastrando, como si alguien jalara por debajo o jalara por dentro. Yo no sé explicar. Di un paso atrás, después otro, pero seguí mirando. Pensé que podía ser temblor o aire acondicionado, alguna cosa tonta, pero no era. Él anduvo un poco más hasta tocar la esquina de la pared y paró trabado. Las ruedas todas trabadas. Miré alrededor. No había nadie. La sala de la cámara fría no tiene corriente de viento, no tiene ventana, no tiene desnivel, y era siempre con ese carrito, solo ese. Después de ese día, empecé a hacer el trayecto diferente. Llevaba los productos en 2 baldes en la mano o pedía a otra empleada de limpieza ir conmigo y siempre avisaba, no dejes el carrito solo allí en la puerta. Ellas se reían. Decían que yo estaba quedando muy impresionada, que aquello allí era lugar de muerte, sí, pero no de aparición. Yo no dije que era aparición, yo solo dije que estaba equivocado. Y yo sé que estaba porque hubo otra vez, y esa fue la peor. Pero eso solo lo cuento si prometes que no te vas a reír. Yo sé lo que estás pensando, que yo estaba cansada, que vi cosa donde no había. Y mira, si fuera solo ese día, yo misma iba a decir eso, iba a reírme de mí. Pero hubo otra vez. En realidad hubo varias, pero una en especial se quedó en mi cabeza como si hubiera pasado ayer y hace más de 1 año ya. Fue en un final de turno. Yo ya estaba terminando la limpieza del ala de las cámaras bien al finalito mismo. Había dejado los productos todos en el carrito
empujado hasta cerca de la puerta, como siempre hacía, o como hacía antes, ¿no? Porque después de esa vez yo había parado, pero ese día yo estaba con prisa. Mi autobús pasaba en 15 minutos y resolví usar el carrito de nuevo porque era más práctico, cabía todo. Y bueno, yo estaba tratando de convencerme de que aquello había sido cosa de mi cabeza. Empujé hasta la puerta, miré 2 veces hacia él, todo normal. Entré en la sala, empecé a restregar el piso con un trapo de piso bien grueso, de esos que aguantan suciedad pesada. Estaba agachada, medio vuelta para el lado, y entonces escuché el ruido. No fue alto, fue un sonido ahogado, el sonido de ruedita vieja raspando en el piso, pero yo reconocí en el momento. Trabé todo el cuerpo, ni conseguí levantarme bien, solo volteé la cabeza. El carrito estaba más lejos de la puerta de lo que cuando lo dejé. 1 metro, tal vez 2, de nuevo. Pero esta vez había un detalle diferente. La parte de arriba de él, la bandeja metálica donde ponemos los frascos, el balde, las esponjas, estaba mojada. Solo que yo no había tirado agua allí. El agua venía de arriba goteando bien despacio. Miré al techo. Nada, nada de tubería, de gotera. El techo era recto, cerrado, seco. El agua no venía de allá. Ella venía del propio carrito, goteaba del mango, de la parte de metal donde empujamos, como si alguien con la mano mojada hubiera agarrado allí, mojado hasta escurrir. Fue allí que largué todo y salí. No limpié más nada. Me fui con la ropa sucia, con el trapo en la mano. Pasé directo por el vestuario, ni miré atrás. Al día siguiente recibí una advertencia. Me preguntaron por qué había salido más temprano, por qué había dejado todo por la mitad. Inventé un dolor de barriga. Dije que iba a explotar allí mismo si no me iba. Pero la verdad era mucho más difícil de explicar. Empecé a evitar el ala, a pedir cambiar con alguien cuando era día de la cámara fría. Hasta cambié de horario por un tiempo para no quedarme sola en ese pasillo. Pero el problema es que yo no era más la única en ver aquello. Una compañera nueva entró, Renata, buenita, esforzada. Estaba con miedo al principio, como todo el mundo que entra, pero después de una semana ya estaba yendo sola para limpiar. Un día vino blanca, como papel, sudada, jadeante, y me jaló a un rincón. Tu carrito, él es siempre así, así como solo. Él volvió. Yo estaba con la puerta abierta. Lo dejé allí como tú enseñaste, y cuando me di vuelta, él estaba casi dentro de la sala, y juro que la ruedita de adelante estaba trabada. Yo no respondí nada, solo moví la cabeza. Ella empezó a llorar, dijo que no quería más ir a esa ala. La semana siguiente pidió transferencia al hospital de la zona este, ni cumplió aviso. Después de eso, nadie más quiso usar el carrito azul. Lo dejaron apoyado cerca del almacén, cubierto con una lona vieja, hasta que alguien sugirió tirarlo, pero la supervisora no dejó. Dijo que era material del hospital, que iba a tener que justificar la pérdida, hacer informe. Hoy él todavía está allí cubierto, apoyado en una pared del depósito, cerca de los estantes de productos vencidos. Pasé por allá estos días para tomar una bolsa de basura grande. Fue rápido, ni entré bien. Pero antes de salir, miré por encima del hombro. La lona estaba un poco fuera de lugar, como si alguien hubiera tocado, y justo allí en el piso, debajo de él, había una marca, 2 rueditas empujadas hacia adelante y una jalada hacia atrás, la que siempre se traba. Yo no toqué. No hablo más nada sobre eso en el hospital, pero también nunca más dejé carrito ninguno solo, cerca de puerta. Nunca más. Había una cosa que yo evitaba hacer. Evitar mismo, como si fuera una regla interna, ¿sabes? Tonta, pero firme. Cada vez que yo pasaba limpiando allí en la entrada del área de higienización, yo miraba al piso, nunca al espejo, nunca. Solo que a veces él me jalaba, aún sin querer, aún tratando de desviar,
El reflejo parecía llamarme como si tuviera movimiento. El espejo era antiguo, grande, enmarcado, con una madera oscura toda roída. No sé por qué todavía estaba allí, ni sé si alguien lo usaba. Era rajado, medio opaco. Se podía ver el reflejo, pero con ese aspecto viejo medio empañado. Y lo peor es que él no mostraba solo lo que estaba, mostraba lo que no estaba. Empezó con una sombra. Pensé que fuera alguien del otro turno pasando atrás de mí. Yo hasta me arreglé, ¿sabes? Fingiendo que estaba limpiando bien para que no pensaran que yo estaba perdiendo tiempo. Pero cuando me di vuelta, no había nadie. El pasillo estaba vacío, vacío y quieto, y pensé, debo haber visto mal. La noche siguiente de nuevo, pero esta vez era más nítido. No era sombra, era una persona atrás de mí. En el reflejo, alguien pasaba de guardapolvo. Parecía uno de los tanatopractores, andando apurado, cabeza baja. Solo que cuando me di vuelta en el momento rápido mismo nada, ningún sonido de paso, ninguna puerta abriéndose, ningún ruido de carrito, nada. Fue ahí que empezó a molestarme de verdad. Juro que llegué a ver 2, 3 reflejos a la vez, como si hubiera una movimentación intensa atrás de mí. Un entra y sale. Y era siempre en el espejo, nunca fuera de él, nunca atrás de verdad. Solo en el cristal. Y empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Solo que hubo una vez, y esa no la olvido, que pasé limpiando con el trapo en la mano, me volteé al lado y en el reflejo había una mujer parada atrás de mí, parada en el fondo del pasillo, cerca del depósito de bolsas. Ella no hacía nada, no se movía, solo estaba allí en el reflejo, con la cara toda borrosa, como si el espejo no pudiera captar bien. Me paralicé. Me quedé sin poder moverme por unos 5 segundos. La respiración falló. Cuando finalmente me di vuelta, solo había pared. Eso me dejó mal. Llegué a temblar. Ya no quería pasar sola allí. Le hablé a la supervisora. Pedí que quitaran el espejo. Dije que era raro, que nadie lo usaba, mismo que era solo un estorbo. Ella no le dio importancia. Dijo que aquello era tontería. Es solo un espejo, fulana. No era. Esa noche dejé caer el trapo en el piso y ni lo limpié. Me fui directo. Inventé dolor en la espalda, pero seguí viendo. Siempre en el reflejo, nunca fuera de él, como si el espejo estuviera mostrando, no sé, otra cosa, otro tiempo, otra versión de ese pasillo. Y había una constante. Cada vez que yo pasaba por allí, era como si algo se moviera solo cuando yo no miraba. Y el reflejo era la única prueba. Empecé a andar con el celular en la mano. Un día me dio por filmar, de pasar allí con la cámara frontal encendida para ver si captaba lo mismo que el espejo. Nada, solo yo, pasillo vacío. Pero en el espejo había sombra, movimiento. Y yo no sé explicar. Hubo un momento que empecé a pensar que aquello no era más solo reflejo. Había una sensación de presencia, y ella aumentaba como si alguien estuviera esperando que yo me distrajera, como si un día fuera a pasar para este lado. Después de ese día, cambié el trayecto. Aunque fuera el doble de piso, empecé a rodear todo solo para no pasar más delante de ese espejo. Pero era difícil, ¿sabes? Había momento que la gente dejaba los carritos de material amontonados en el camino alternativo y yo acababa teniendo que pasar allí rápido, con la cabeza baja. Solo que hubo un día que me equivoqué. Estaba cansada, cabeza llena. Tomé el camino equivocado en automático y me topé con el espejo. En el momento hasta traté de volver, pero entonces vi una sombra parada de lado. Parecía mirarme por el rabillo del ojo, aún estando de perfil. Y entonces hice lo que nunca debía haber hecho. Me paré, me quedé mirando, encarando aquello en el reflejo como si fuera a darme alguna respuesta. Y no sé si fue la luz o la rajadura, pero la imagen cambió.
No era más solo sombra. Era una persona mismo, un hombre, cabeza inclinada, guardapolvo manchado, solo que la piel de él era grisácea y la boca estaba entreabierta como si estuviera hablando algo, pero sin sonido, como si el espejo mostrara un susurro mudo. Sentí la pierna fallar. Me apoyé en el carrito de limpieza, la mano temblaba. Juro por todo, el reflejo volteó la cabeza hacia mí. Fue en ese instante que mi cuerpo actuó por impulso. Tiré el balde en el piso, desparramé agua y jabón y salí corriendo. Me encerré en el baño de la enfermería. Lloré, ni conseguía hablar. Cuando alguien golpeó la puerta, ni respondí. Solo salí después de mucho tiempo. Inventé que me resbalé, que me lastimé. Me fui a casa más temprano. Me quedé días sin aparecer. Cuando volví, juré para mí misma que no iba a dejar más que aquello me afectara, que yo iba a evitar, ignorar, seguir, pero no sirvió. La presencia siguió aún de lejos. Había noche que yo pasaba en la puerta de la sala y el espejo estaba medio empañado, como si hubiera sido respirado, como cuando alguien acerca la cara a un cristal. Otras veces yo escuchaba sonido, cosa tonta, baja, como un toque-toque, como uña golpeando en cristal. Siempre cuando estaba todo vacío. Empecé a pensar que aquello no era solo conmigo. Llamé a una compañera, Sonia. Le dije que el espejo me daba agonía, que yo quería sacarlo de allí. Ella se rió. Pero después de un tiempo vino a decirme que también lo encontraba raro, que cada vez que pasaba rápido pensaba que había alguien en la esquina. Fue ahí que tomé coraje. Junté a unas otras chicas y hablé con seguridad de la noche. Pedí, casi supliqué, saca ese espejo de aquí. Él dijo que no podía tocar nada sin la autorización de la jefatura. Fui atrás de la jefatura. La mujer me miró con esa cara de ahí viene otra loca de la limpieza. Dijo que espejo no le hace mal a nadie. Y ahí paré. Desistí. Pero decidí que si nadie iba a sacar, yo tampoco iba a pasar más allí sola. Simple así. Empecé a cambiar horario, pedir limpiar otras salas y conseguí por un tiempo, hasta la noche en que Sonia desapareció por media hora. Ella fue a terminar el zócalo de la sala de conservación y se demoró. Nosotras pensamos que había ido a fumar escondida, pero cuando volvió estaba blanca, blanca de verdad. Me jaló a un rincón y dijo así, con la voz toda fallada: yo vi a papá en el espejo. Él murió en 2016. Ella lloró. Dijo que no fue solo ver, fue sentir como si él hubiera tratado de tocarla por el reflejo. Esa misma semana pidió transferencia y ahí nadie más habló del espejo, pero también nadie limpiaba más esa parte bien. Siempre saltaban, fingían que no vieron. El marco fue quedando más oscuro, el cristal más sucio, hasta que un día pasé allí y vi que había un trapo cubriendo el espejo, sin papelito, sin aviso, solo un trapo viejo, como sábana hospitalaria, colgado por cinta adhesiva, cubriendo del tope hasta el piso. Desde entonces, nadie más habla, pero el trapo a veces se mueve solo. Y si acercas el oído allí cerca, dicen que todavía se puede escuchar los pasos. Estaba pasando trapo cerca de las camillas. Solo eso. Había acabado de sacar el balde de la salita y apoyado en la esquina. ¿Sabes ese olor de pino mezclado con lo que ya está en el piso, que no hay producto que quite? Y entonces la camilla chirrió. No fue viento, no fue ruedita floja, fue ese chirrido seco de hierro viejo con peso encima, y la sábana se levantó solo un poquito, unos 2, 3 dedos, como si alguien estirara la pierna debajo. Me paré, la mano todavía agarrando el cabo del rodillo, medio tonta. No respiré, juro. Me quedé esperando el ruido de nuevo, y entonces escuché otra cosa peor. Respiración baja, corta, como si la persona estuviera acostada con peso en el pecho, como tratando de jalar el aire despacio para no llamar la atención. Pero yo escuché. Fue cuando mi pierna anduvo por cuenta propia. Ni pensé, largué todo allí mismo.
Rodillo, trapo, balde. Salí golpeando puerta, pasillo afuera, sin ni mirar atrás. Fui a parar en la cocina sentada en el piso. La otra empleada de limpieza llegó después, me vio blanca como pared. Preguntó qué fue, y yo hablé de la sábana, hablé del ruido, hablé de la respiración. Ella se rió. Dijo que era la tal de la rigidez cadavérica soltando, que el cuerpo se pone rígido y después relaja, que a veces se mueve. Me quedé con más miedo todavía, porque moverse es una cosa. Ahora respirar, gente, respirar. Y yo me quedé allí con ella riéndose, tratando de normalizar, pero mi mano estaba temblando, la cabeza girando. Hasta hoy, si me dejas sola allí en esa sala, no entro ni para buscar trapo seco, ni para cerrar la ventana, ni para nada. En la ficha, ese cuerpo ya estaba en el Instituto Médico Legal hacía casi un día. No tenía más pulso, no tenía más chance. Pero yo vi, yo escuché, y es por eso que estoy contando ahora. Porque nadie nunca le cree a uno, pero también nadie está allí en el momento. La semana siguiente me pusieron de nuevo en la limpieza del ala de atrás. Dijeron que era solo coincidencia, que la camilla era vieja, que el cuerpo había relajado, que yo me había sugestionado, pero esta vez fui con el audífono. No está permitido, lo sé, pero si no escuchaba nada, tal vez conseguía terminar el servicio. Solo que hay cosa que uno siente sin escuchar. No sé explicar la sensación de estar siendo mirada, de tener a alguien con el ojo abierto debajo de la sábana. Yo solo pasaba el trapo corriendo, desviando de las camillas, ni miraba a la cara. Hubo un momento que el trapo se enredó en el pie de una camilla. Me dio miedo jalar y que cayera todo. Me paré, respiré, me agaché despacio para soltar. Fue ahí que vi. El dedo gordo del pie estaba medio torcido hacia afuera y había suciedad en la uña. Pero lo que me paralizó no fue eso, fue la posición de la pierna. Estaba diferente de la última vez. Puede parecer tontería, pero yo sabía. Yo había visto cuando cubrí con la sábana el día anterior, el pie estaba volteado al lado de adentro, ahora estaba recto, y el trapo que yo misma había doblado en la esquina de la camilla, había desaparecido. Un trapo blanco, pequeño, con el borde naranja. Ni me acuerdo cómo salir de allí. El viernes pedí cambiar de sector. Inventé disculpa. Dije que mi presión estaba oscilando, pero no sirvió. Faltó gente, me llamaron de vuelta. Es solo cuerpo, no es alma, dijo una. Tú que estás débil, comentó otra. Pero no era solo cuerpo, no era. Juro por todo, estaba casi terminando la limpieza cuando pasó un viento fuerte, pero de adentro hacia afuera, como si alguien abriera la puerta deprisa. Y la sábana de esa misma camilla cayó en el piso. Fue solo un segundo, pero yo vi. El trapo con el borde naranja estaba doblado encima del pecho del cuerpo, como si alguien lo hubiera puesto allí de vuelta. No volví más. Me fui del empleo esa semana. Tomé mi liquidación, ni miré atrás. Dijeron que la limpieza es solo suciedad, pero hay suciedad que entra en la cabeza de uno y hay cuerpo que parece que está solo esperando que estés solo de nuevo para moverse o para verte.